Pues, gracias, hermano. Llegamos a otro proverbio que en este caso aborda temas que son de sumada relevancia y que específicamente tienen que ver con la indolencia y por otro lado, o en su contraste, con la diligencia. Entonces, voy a avisar de una vez el título, es precisamente así, indolencia y diligencia. Ese es el título del sermón, indolencia y diligencia. Es el sermón número 35 del capítulo 12 de Proverbios. La base bíblica, la que dimos lectura, es Proverbios 12:27. Bueno, dice la escritura en ese versículo, el indolente ni aún asará lo que ha cazado. Pero haber precioso del hombre es la diligencia. Así dice el versículo. Pero para poderlo entender, para poderlo desarrollar y entender esas palabras en cuanto a lo que significan, en cuanto al mensaje que están dando, primero debemos situar el pasaje. Es decir, primero debemos situarlo para poderlo entender y entonces poder disertar sobre él. Entonces, decía, lo primero es situar el pasaje para entenderlo, es decir, poner estas palabras en su contexto, porque eso es de vital importancia para entenderlo. Bueno, y para esto, en primer lugar, hay que decir que lo que aquí aparece no es un, un solo contraste, no aparece solamente un contraste entre un flojo y una persona aplicada a algo. Con la palabra aplicado, algunos estamos familiarizados, pero en la niñez, ¿se acuerdan de que a los niños que llevaban buenas calificaciones les decíamos aplicado? Ahora ya casi no se usa, pero era el contraste entre el burro y los aplicados. Ya ven cómo era cuando algunos, bueno, lo que recordamos en la niñez. Decía esto porque no está solamente aquí contrastando, no se ve solo el contraste entre un flojo y un aplicado. ¿Y por qué no? Miren, porque eso sería pensar que la escritura solo está presentando cualidades, como si la escritura dijera, mira, hay un flojo y un aplicado, y ser aplicado es mejor, como si eso eh, no estuviera relacionado con Dios. La escritura no presenta eh, un contraste entre cualidades. La escritura está diciendo algo más profundo, está diciendo, mira, este flojo, en este caso, y por otro, este diligente, cada uno tiene acciones, rasgos, muestran rasgos, todos los cuales están estrechamente relacionados con una respuesta a Dios. Por eso no es el contraste de un flojo y un aplicado, solamente, como si se tratara de un discurso para decir que es mejor una persona simplemente diligente y es peor una persona floja. Eso incluso los paganos lo podrían también decir, pero resulta que en nosotros hay una diferencia de visión. Nosotros no podemos decir, bueno, mira, el problema de la flojera es que no es una persona, el indolente es una persona que no cumple con lo que debe hacer. Y el diligente es el que sí cumple. Eso decimos, parcialmente tiene razón, pero es que en el fondo estamos diciendo, el indolente no hace lo que Dios le pide. Y en cambio, el diligente del que estamos hablando aquí es un hombre diligente, pero en Dios, y es diligente con respecto a Dios y su ley. Esa es la gran diferencia, razón por la cual decía, tenemos que en primera instancia situar el pasaje, si no, no podemos entender la naturaleza del mismo. Y por otro lado, hay que recordar en cuanto a esta
a esto de que estamos situando el pasaje, que es algo pues vital para entenderlo. Hay que recordar que también este pasaje se escribe en un marco, digamos, porque lo estamos situando, el pasaje se escribe en un marco judío, pero también pactal. Es decir, estamos diciendo que Dios reveló su palabra, en este caso a los judíos, en su tiempo, cuando dio la ley, cuando enviaba profetas, y todo eso en el marco del pacto que Dios hizo con su pueblo. Entonces de ahí no podemos, nosotros no podemos separar las palabras de este pasaje de estas cosas aquí mencionadas. No pueden ser desligadas, porque la Biblia no está solo presentando el contraste entre lo que es un flojo y un diligente, porque ya decía que los paganos podrían hacer eso. A ver, contraste entre un flojo y un aplicado. Los paganos lo pueden hacer. Pero los paganos no van a decir, bueno, es que el indolente tiene que ver con una respuesta equivocada a Dios. Eso no van a decir ellos. En cambio, nosotros tenemos una visión cristiana y por eso pensamos y miramos las cosas de modo diferente. Y decía, por otro lado, que también este pasaje está dado en un marco pactal. No se da este pasaje fuera de Israel, sino en el marco del pacto. Es a Israel y es en el marco del pacto. Entonces, siendo esto así, uniendo estas ideas que hasta ahorita llevamos, estamos hablando de un judío indolente, de un hombre que está dentro del pueblo del pacto, pero que es indolente. Y en su contraste, ¿sí? Distinto o en contraste, de un hombre que también dentro del pueblo del pacto es diligente. Con respecto a Dios y su ley es diligente. Entonces no es una indolencia ni diligencia, vamos a decirlo, cualquiera. Es indolencia en Dios y también diligencia en Dios. Ese es el contraste que está presentando. Es muy importante porque si no se sitúa el pasaje, no podemos entender lo que está dentro. Y eso es vital. Entonces, no estamos hablando de indolencia y diligencia con respecto al trabajo. Como si esto se pudiera reducir a decir, mira, tú solo sé cumplido. Como si se tratara de, mira, no seas flojo, sé cumplido. Bueno, eso digo que también los paganos, los que no conocen a Dios, también lo pueden decir. Pero aquí estamos hablando de una indolencia con respecto a Dios y de una diligencia con respecto a Dios. Es decir, en el seno de Israel, que es el pueblo del pacto, esta palabra se está dando. Entonces, por tanto, tiene un sentido más profundo porque está hablando de una indolencia en las raíces. Es una indolencia de corazón con respecto a ello. Y en contraste, una diligencia con respecto a Dios. Es una diligencia profunda que tiene sus raíces en el corazón, en su respuesta a la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia y por eso situamos este pasaje. Fuera de este contexto del que ahorita hemos venido a hablar, esta escritura no la podríamos comprender. Simplemente estaríamos hablando de la caracterización de un indolente y en su contraste la caracterización de un diligente. Pero no, estamos hablando del pueblo del pacto, de dos personajes que de modo distinto, cada uno responde a la ley de Dios. Entonces, no debemos pensar que aquí indolencia y diligencia solo se refieren al trabajo. No es solo, no debemos ver ambas cosas, a estos dos personajes aquí supuestos, no los debemos solo relacionar con el trabajo, sino con Dios mismo, con sus ordenanzas y por tanto, pues con el trabajo que cada uno en Dios, según la ley,
debe realizar. Entonces eh, es una cuestión de ver todo en relación, como se mira en la escritura, en relación con Dios. Entonces no es diferencia entre un flojo y un aplicado, sino es un indolente, desobediente a la ley de Dios y un diligente, obediente a la ley de Dios. Y entonces, de esta forma, ya aquí en principio hemos situado, eh, gracias. Entonces, decía que eh, ya hemos situado este versículo 27, ya lo hemos colocado en su contexto, y entonces ahora podemos ir a algunas cuestiones del pasaje que están en su interior. Y aquí hay algo muy interesante, hay algo incluso podemos decir revelador. Ya dado que hemos visto el contexto, que hemos situado el pasaje, ahora vamos al interior del libro. Cuando decimos situar el pasaje, estas palabras las estamos colocando en el contexto en que están. Es decir, un Dios creador que ha escogido a su pueblo, dentro del cual estas palabras se dan. Entonces el pueblo del pacto es el contexto, es el Dios todopoderoso que ha dado ley. Y entonces, en función de todo esto, estas palabras se deben entender, porque de otra forma sería solo un discurso cualquiera, incluso que los paganos pueden dar, sobre la diferencia entre la indolencia y la diligencia, pero ese no es el entendido del pasaje correctamente. Entonces, situándolo, ya entendiendo esto, vamos al interior. Hay algo interesante ahí, muy, muy interesante. Habla de un indolente que caza, obviamente cazar con Z, ¿no? Estamos hablando del verbo cazar en cuanto hablamos cazar animales, por ejemplo. Entonces, se habla aquí de un indolente que caza, pero hay algo que nos tenemos que preguntar, y esto es muy interesante. Miren, es un hombre indolente, no siente algo con respecto a lo que debe hacer. O sea, es una persona dejada, es una persona negligente. Miren lo que dice el versículo: el indolente ni aún asará lo que ha cazado. O sea, las palabras las entendemos, ¿no? Cazó algo, pero pues ahí quedó, ni siquiera lo asó. No asará lo que ha cazado. Y se habla de cazar. Aquí llama la atención algo. No habla de sembrar. Esto es interesante, hermanos. No dice de alguien, esta persona sembró, cuidó la parcela, la regó, la vigiló, pero luego que cosechó, echó a perderla, dejó echar a que se perdiera la cosecha. No, es algo casado. ¿Ven, hermanos? O sea, es como cuando dice la gente, oye, pues mira, hasta suerte tienes, ¿no? Como es una persona que ni siquiera los beneficios de la providencia divina le vienen a bien, lo deja perder todo. Miren, qué interesante. No, decía ya, no se habla de sembrar, regar, pero deja la cosecha. No. Eh, si bien es cierto, la cacería, es una labor, pero no la entendemos de la misma forma que, por ejemplo, la agricultura. No estoy diciendo con esto que la cacería en sí sea mala, pero en mente diríamos así, como mucha gente dice esto, dice, la, eh, el trabajo de vender comida es un negocio noble. Yo creo que hemos escuchado todos la frase. Bueno, así en nuestra mente no vemos de la misma forma a un cazador que a un agricultor, simple y sencillamente, porque el cazador enfrenta ciertas cosas, un animal debe matar de sangre, lo que no sucede, por ejemplo, con un agricultor. Pero aquí este hombre no pensamos que ese indolente sea un cazador formal, trabajador, que sistemáticamente está cazando. Tal parece que por lo que dice el versículo, y es lo que algunos comentaristas dicen, es que la palabra mejor traducida
cuando se habla de el indolente, dicen algunos, no, creo que del original nos vendría mejor la palabra engañoso, tramposo, y colocan otro término ahí. Y eso es interesante porque pues se está hablando, el indolente ni aun asará lo que ha cazado, como si con suerte hubiera cazado. Pero como no tiene una vida sistemática de obediencia, de cumplimiento de las cosas, pues ni siquiera va a asar lo que ha cazado. Se ha encontrado con una oportunidad, la cual a su vez no ha aprovechado. Eso es muy interesante y está en el interior del mismo pasaje. Es decir, que ese indolente no siente algo, digámoslo así, ante las ventajas que de Dios recibe. Es decir, recibe el beneficio, pero por su falta de diligencia, desperdicia las cosas. Por eso el indolente ni aun asará lo que ha cazado. Y como es alguien que como es un indolente, no siente en cuanto a los deberes que tiene, eso lo muestra claramente en su vida negligente, porque caza algo y ni siquiera lo hace. Allí se deja ver, es negligente. Y no es un asunto solo, hermanos, de decir, sí es alguien que hace las cosas a medias. Vamos a pensar que una mamá puede codear a un hijo. Ya ves, cuando ayudas a guisar algo, pero ahí dejas los trastes sucios. Pues sí tiene una aplicación, desde luego, porque de pronto se ve en muchos hogares, pues en muchos casos sí puede suceder que de pronto el varón diga, a ver, yo te ayudo a limpiar el baño. Ya que lo deja limpio, allá afuera deja la cubeta con agua, deja el jabón, deja la jerga toda mojada, ahí dice la esposa, bueno, me ayudaste, pero ahora tengo que ir a recoger, a secar, a quitar esto que ahora dejaste desordenado, ¿no? O pasa con las ollas, a ver, ahora guiso yo, pero deja, como decían las mamás, el altero de ollas, ¿no? Y ya luego dice la señora, oh, pues creo ya no me vino también la ayuda porque no solo tengo que lavar, tengo que acomodar aquí porque ya me dejó un relajo. A veces sucede que la ayuda complica cuando no se hace correctamente, pero es falta de diligencia, por no mirar un orden en las cosas y una progresión en las cosas. Por eso se da ese fenómeno que pues suele verse. Bueno, miren, es el indolente porque es así. Esto que hemos dicho hasta ahorita nos lleva a algo. Es que no recibió buena formación en la ley desde la edad temprana. No recibió una buena formación para responder debidamente a la ley de Dios. Es decir, no se le enseñó la ley y lo que viene con ella. Por lo mismo, no se le hizo una persona disciplinada. Una persona disciplinada, alguien que con una disciplina luego se muestra persistente sería constante, eficiente pero constante. Entonces no se le forma debidamente en la ley a que ame la ley de Dios, o sea, obediente, disciplinado y con ello perficiente. Como no se le enseña todo eso, llega al estado, a la situación en que el pasaje lo menciona. No ha tenido esa formación y ese problema es desde la edad temprana. No se exige, mira, Dios ordena esto. Por ejemplo, en la ley hay mucho, hermanos, para enseñar disciplina a los niños. Miren, por ejemplo, dice la ley, cuando alguien abriere algún hoyo en la tierra, dice, pero algún animal lo debe cerrar, dice, porque si no lo cierra y pasa algún animal y cae, pagará el animal, dice. Bueno, ya la escritura nos está diciendo, abres un hoyo, ciérralo cuando acabes la labor. La escritura nos está diciendo, si ya no lo vemos nosotros, tenemos problema, pero la ley nos está llevando a un orden. La ley está diciendo, el campo lo trabajarás de esta manera, en cierto año descansa.
Dios está diciendo, mira, disciplínate. Ten presente el año en que la tierra no se va a trabajar. Eso es orden. Así como con los niños. Mira, hijo, debes despertar en cierto horario, hacer tus cosas para que en tal momento hagas esta otra. Y esta actividad, esa todavía no, la puedes hacer hasta tal horario, pero antes debes observar esto. Hay un orden allí. La escritura tiene una enseñanza múltiple en cuanto al orden. Es decir, Dios con su ley estaba disciplinando a su pueblo, porque Dios dice, quiero para mí que este pueblo, que es el pueblo de mi pacto, me responda con fidelidad y vaya camino a ser un pueblo perfecto. Eso es lo que Dios quiere cuando da su ley. Quiero que mi pueblo vaya en el camino de la perfección y para esto le doy todas las indicaciones en la ley. Entonces, en la ley hay mucho para que atendiendo nosotros a eso, podamos caminar en perfección. Hay mucho allí. Entonces, este hombre del que se está hablando, entendemos, no tuvo buena formación en la ley. No se le educó con celo. Es en cierta forma una manera de vivir con respecto a la suerte. Diremos, pero ¿cómo a la suerte? Miren, hermanos, por ejemplo, cuando a los hijos no se les corrige siempre, todas las veces que es necesario, estamos sin darnos cuenta enseñándoles que dependen de la suerte. Por ejemplo, pasa con los niños, como cuando las profesoras dan indicación, ¿no? Pues pedimos, no sé, por ejemplo, que el niño no haga tal cosa. Si yo no estoy constante con ese niño en cuanto a lo que me han dicho, sino que de pronto hoy sí le pegué, pero al rato estuvimos, el después pasamos contentos, lo vi haciendo eso que me dijeron que lo debía corregir, pero lo dejé. En otro rato luego se me olvidó, no me fijé, lo dejé. Ah, pero luego sí me acordé y dije, le voy a pegar. No nos damos cuenta, hermanos, de que le estamos haciendo crecer en función de la suerte. Como que ahorita te tocó que te pegara, como si por mala suerte, vamos a decir que te tocó, ¿no? Y en otras veces, por suerte, no vi que estabas haciendo tal cosa. Y esto a veces puede pasar por cosas como, pues no, es que en la escuela me lo regañan y luego todavía aquí le voy a decir. Pero estamos haciendo al hijo, le estamos enseñando a vivir en función de la suerte. En función de la suerte. No es constante la enseñanza. Mira, es que siempre debe ser cumplido. Mira, siempre, siempre. Sí. Voy a corregir esto de ti. Todas las veces, sin faltar una, que yo vea que estás haciendo tal cosa, te voy a corregir. Todas las veces, sin faltar una. Porque si es un hábito, por ejemplo, los niños de pronto toman hábito. Es generalizado el hábito de muchos niños de morderse un labio, estar así. Así. Bien, por ejemplo, si de pronto, a ver, hoy trae el labio así, ahorita le pego. Luego al rato, no, pues andábamos haciendo algo, pero el niño traía, no me fijé, lo dejé. Luego de rato, pues estamos muy contentos, bueno, ahorita cómo le voy a pegar. Y luego al rato, no, sí, me dijeron que le pegara, ahorita le pego. Hizo 4, le pegué aquí, le pegué acá. No hay una sistemática, ¿ven, hermanos? No hay sistema. Sí, es como, a ver, me dicen que trae los zapatos desabrochados, ahorita te los abrocho. Luego al rato no, luego al rato sí, luego 2 veces no, luego sí. No hay sistema. Y lo que no se hace con sistema, hermanos, pues es como cuando dice la gente, ahora sí, ya se acabó esto que como, ya le bajaré. Solo un tercio de toro. Pero otro, hoy se me pasó la manita, me comí un toro. Bueno, luego otra vez, y ahí va, no tienes sistema, porque eso es una disciplina, hasta que eso se asimila. Pero si no, no da resultado, si no, no es real, solo en mi mente yo creo que lo estoy haciendo, pero afuera no es real, no es real. No, pues estoy tratando de cuidarme, no, pues no se ve, no hay disciplina.
Entonces así lo mismo un niño, mira, te exijo que hagas la tarea, pero ahora tal ocasión no la hiciste. Bueno, pues ahora se entiende porque es que hace mucho calor estos días y todos estamos de malas. Bueno, está bien, no hiciste tarea. Otro día, no, pues sí, hay que hacer tarea. Pero otra ocasión, no, es que andamos muy cansados. No, yo hablaré creo con los maestros. Bueno, hoy no hagas la tarea. Imagínense, de cuatro, dos le exige, dos no. No va a ser alguien disciplinado haciendo tarea. Le estoy enseñando algo así como la suerte, como la suerte. Así es alguien formado que no recibe disciplina ni es educado en celo amoroso por la ley. Vive de la suerte. Eso lo hace oportunista. En cierta medida lo hace depender de lo que los demás le dan y en un punto como este aquí mencionado, vivir de los beneficios que le da la naturaleza. De pronto, no, pues es que no hice mis deberes, pero aquí pasando me encontré un nabo, pues, órale, me lo llevo. No, pues voy acá y de repente que en una de esas que volteó, no, que vi un animal atorado, dije, este es mío, que cargo el río y ¡prac! Ya es mío. Pero le vino como por la suerte, decimos así, ¿no? La misma escritura hasta habla de eso, echaron suerte de los discípulos, ¿no? Entendiéndose eso en un contexto. Entonces, un hijo que no es formado debidamente, se le enseña a vivir de la suerte, de lo que se denomina lo aleatorio. Ahora sí te exijo, ahora no, en esto sí, en esto no, pero no es una exigencia constante, que constantemente se haga. Todas las veces que yo vea tal cosa de mi hijo, de mi hija, la voy a corregir, pero en absoluto, todas las veces que lo vea, esté yo contento, esté yo enojado, tenga yo mucha hambre, poca hambre, haya sido un mal día o un buen día, lo voy a hacer. Si no, de otra forma, se está enseñando con respecto a la suerte. Como pues ahora sí, ahora no, y casi como un niño, decir, como si dos niños hicieran cierto mal, por poner un ejemplo, que hagan cierto mal, que alguno le dé por picarse la encía, por ejemplo. Y que dijeran dos, a ver, vamos a ver cómo amaneció papá. ¿Quién se avienta, tú o yo? Y dice uno de los dos, yo, a ver, sale de la recámara, va al cuarto de los papás y entra así. Y los ve. Y regresa a su cuarto. Estamos de suerte, hoy no hay corrección. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces es una educación como por la suerte. Si mamá lo ve, lo regaña, ya entra el otro y dice, hoy no se puede. Hoy sí hay golpe. Pero espérate en la tarde, que estemos todos contentos ahí viendo el televisor, tú te picas la encía y vemos a ver qué nos dice. Y ahí vamos tanteando. Digo, no digo que los niños hagan así, pero poniendo un ejemplo, tal vez algo grotesco, pero para mostrar que en la inconstancia no formamos hijos perficientes, que sean constantes y eficientes en lo que hagan. No hay disciplina. Así es formado este hombre. Entonces, eh, eh, no recibe una buena formación en la ley. Desde luego, la misma escritura, la ley, el Pentateuco, claramente habla, por ejemplo, del mandato cultural, de la tarea cultural que tenemos. Y eso implica el trabajo, el oficio de cada persona en aquellas capacidades que Dios le ha dado. Pero es que la falta de una vida adecuada, porque no tuvo la formación de vida, y desligada su vida del cumplimiento de la ordenanza cultural, lo hacen perder todo, todo. Miren, hasta cosas usa mal, hermanos, porque incluso, miren, caza algo, casi como decir, es indolente, mira, canijo, suertudo, así como se dice, suertudo, me ahí trae el animal, pero ahí lo echó, ya no lo asó, fíjense, un lugar ocupado del que no puede disponer porque ahí tiene el animal. Y si tiene niños, oye papá, ¿y cuándo nos
¿Cuándo nos devoramos esa cabrita? ¿Cuándo nos devoramos? Bueno, algo que se casa, pues en el caso la cabra no, pero el animal cazado, ¿cuándo lo comemos? Espérate, espérate, ni siquiera lo hace, pierde, porque no tiene sistema, porque no tiene disciplina. Y esa es la problemática que tiene. Cualquier beneficio que le venga de la generosidad humana por donde venga, será desaprovechado por su falta de apego a la ley. No tiene disciplina. Porque ya decíamos que por medio de la ley Dios forma al hombre para hacerlo completo. Y lo que Dios hace con la misma ley nos hace que responsables, nos hace ordenados, desde luego nos hace amorosos también. Es camino para que nosotros podamos andar en la marcha hacia la perfección, es lo que Dios hace con su ley, y es lo mismo que se ve en todas las escrituras. Por eso la misma escritura habla de ir en el camino de la perfección en Cristo. Es decir, no es algo únicamente eh, eh, propio del Antiguo Testamento, sino de toda la escritura. Por eso nosotros somos también día a día perfeccionados, formados por el Espíritu Santo para vivir debidamente en el reino. Entonces, y por eso las menciones, como la de hace rato, dice la ley, abres un pozo, ciérralo, ten orden, vas a hacer negocios, vas a traer un animal que sea el de un año, que no tenga defecto. Al decir todo eso, está diciendo con ello, Dios, observa bien al animalito, fíjate bien, pon atención, sé sistemático, incluso en su alimentación. El que vas a llevar para sacrificio, tenle especial cuidado. ¿Qué hay? Enseñanza para que alguien se haga diligente en esa tarea. A los sacerdotes, mira, colocarás el pan de la proposición así, harás esto, el animal será de esta forma, se preparará de esta. Dios está diciendo, observen todo eso, observenlo detenidamente, aplíquense a eso. ¿Qué trae luego eso? Diligencia. ¿Qué trae? Diligencia y con ello una persona perficiente. Y eso es lo que Dios nos está dando con su palabra. Por eso Dios con su ley forma en todo, mira. Nos hace diligentes en el vestir. En la ley eso ya se ve, cómo se debe vestir el hombre, la mujer, cómo deben andar, el sacerdote, en el comer, en el trabajo, en las relaciones, etcétera, etcétera. El problema es que el hombre, cuando se aparta de la ley, no aprovecha lo que Dios le da. No tiene una formación de vida en la ley, lo, lo, lo que debidamente debía aprender, no lo aprende. Todo, hermanos, no le es favorable. Y esto se puede ver en el planeta. Gente que vive en un lugar donde el clima es propicio, pero eso lo desaprovecha, ni siquiera de ayuda le es. Dios da recursos en todo lugar del planeta, da recursos. Algún pueblo puede decir, bueno, acá nosotros tenemos carbón, pero otro pueblo dice, bueno, acá nosotros tenemos mucha madera. Otro pueblo dice, acá nosotros producimos mucho café. Otro pueblo dice, bueno, pero acá entre nosotros tal verdura. Es decir, donde Dios ha ordenado, él dice, llenen la tierra, no hay lugar allá para irla a llenar donde se diga, acá no se da nada. Hay algo, hay algo. Solo el problema es que el hombre por la misma caída, en su desobediencia, no hace lo que tiene que hacer. Pero Dios con ello da recursos, pero para el hombre apartado de la ley, todo eso se va a la basura. Sea el clima, los recursos del lugar donde vive, incluso el buen sentir de la gente que generosamente le da, la flora, la fauna, lo que sea, todo lo malversa, porque no camina en el cumplimiento de la ley. Por eso decíamos este hombre, miren, le llega algo, caza algo, llega a casa y no lo asa. ¿Para qué lo cazó? A lo mejor hubiera dejado el animal. Otro a lo mejor se lo hubiera comido. Ya ven cuánto coraje da cuando un niño, a mí sírvanme dos. Y se ve la cazuela, ya quedan pocas cosas, es un festín. Y un niño, denme dos.
y vemos que le da una mordida a un taco, se enfrió el resto y el otro taco se enfrió y decimos, mira, no se le sirvió a fulano porque ya no alcanzaba y ese niño que pidió dejó los dos tacos. Y lo peor, llegan los padres, dicen, no, es que ya no tenía hambre. Como que le hace falta cuero no solo al niño, también a los papás. Lo dejaron pedir y no se lo comió. No, qué mal. Se desperdicia. Así está este hombre. Casa, no lo hace. Ocupando un lugar ahí increíble. Ocupando un lugar en espera de que ese animal se hace. No sé, no se lleva a su propósito. Como cuando se trabaja la aplicación de esto, en parte se ve, pues cuando las cosas se hacen a medio, no se hacen bien. Mira, sí hizo el trabajo, pero ¿qué crees? Mira, dejó acá sucio. Hay gentes, por ejemplo, digamos, caso de albañiles. Hay albañiles que son muy limpios, son muy diligentes. Digan, pues mire, aquí necesito, señor, que haga este trabajito aquí. Sí, sí. Ellos empiezan y ya empiezan a acabar, van con la de la casa. Señora, ¿tendrá una escoba? Ah, sí. Y luego la señora, no, yo barro. No, señora, no se preocupe, yo lo hago. Piden escoba, piden recogedor, piden una cubeta. Quieren saber dónde pueden tomar agua. Y dice, tendrá un trapeador. Algo. De modo que cuando uno va ahí, dice, a ver, ya está el murito y se ve limpio. Y uno dice, "Ay, qué cosa tan bonita de este hombre. No solo levantó el muro, dejó bien aquí. Así hay gente que pinta y parece que no hace caso de lo que cae en el piso. Y se ve mucha pintura en el piso. Mira, pintó bien, quedó, pero pudo haber sobrado algo de pintura, pero quedó en el piso, porque hubo descuido. Se va a desperdiciar tiempo de otra persona que tendrá que ir a reparar el error ese. Y atendiendo a todo lo que Dios da en su ley, nos hace ir caminando hacia todo ese cuidado. Por eso en el fondo ese indolente ha sido mal formado en la ley de Dios. Y el hombre diligente del que habla ahí ha sido bien formado en la ley de Dios. Esa es la diferencia fundamental. No es solo un asunto de que uno sí le da duro al trabajo y el otro no. No, no es una cuestión de que ambos, cada uno responde a Dios de una manera. Entonces son cosas ligadas, estrechamente ligadas a Dios. Y debo hacer mención aquí, hermanos, específicamente de nuestra cultura. Miren, por ejemplo, en nuestro país, donde gobiernos que ayudan, a ver, vamos a darle ayuda a la gente. Y mucha gente pues, no conoce a Dios, no conoce su ley, encima de que han sido educados en desorden, así como reciben la ayuda, ni siquiera la aprovechan, ni siquiera se puede aprovechar. Reciben la ayuda, ellos ya tienen algo, más reciben la ayuda, y casi como nos decían antes los padres, nos decían, pero parece que el dinero te quema las manos, ¿no? Ya lo queríamos gastar. ¿Y qué pasa? Inmediatamente se desperdicia. Y es lo que vemos en nuestro país. A la gente se le ayuda, estira la mano, recibe, pero nunca prospera. Siempre está necesitada, porque no hay un orden en su vida, porque no hay diligencia. Son personas negligentes. Es el contraste con el hombre diligente. Entendemos del hombre diligente que aquí se menciona, pues una buena formación en la ley, una disciplina, se hizo de él un hombre perficiente, de modo que atiende completamente sus tareas hasta terminarlas y debidamente. Es la diferencia, por eso el versículo habla de valiosa es la diligencia en esto, le llevará mucho. Tal vez no tendrá mucho, pero lo que tiene lo aprovecha. Lo que tiene lo aprovecha y en cambio el otro desperdicia. Incluso el diligente cuida y ante cosas que puedan venir
por ejemplo, digamos, fuera el caso, alteración del mercado económico. Pero cuando alguien es diligente y cuida lo que Dios le da, puede resistir aún en las crisis económicas y las alteraciones mercantiles. Puede resistir porque hay un orden, hay un sistema en su vida. Y esto lo decía porque cuántos tan solo en nuestro país, por ya no hablar de otros lugares en nuestra ciudad, vemos a muchos recibiendo una ayuda de gobierno y todo después perdido. Porque se va gastando, por ejemplo, en las cosas que están, en las necesidades de pronto, como sucede con los niños. Se miran las necesidades de pronto. A ver, ya me dio el gobierno esto. Y uno puede darse cuenta de cómo reciben una ayuda y van, y en muchos casos ni siquiera de buenas despensas se hacen. Ni siquiera de buenas despensas. Sino que agregan cosas que no son necesarias. Así como pasó alguna ocasión, pude ver, dijeron, vamos en otro lado, en otra iglesia, vamos a ayudar a una familia que está muy necesitada y le vamos a llevar despensa. Ya llevaron las 3 cajas allá a la iglesia. Y entonces se me ocurre abrir una. Dije, a ver qué tiene, ¿no? Entonces ya abrimos ahí. No, hermanos, galletas, paquetes de galletas, tipo Chokis, Oreo, ¿no? A ver si nos dan algo para el canal, ¿verdad? Ajá. Pero así, paquetes. O sea, había varias cosas, hermanos, que uno dice, no, esto no es despensa. Porque uno concibe despensa de pronto, bueno, ponle su aceite, arroz, frijol, no porque unas galletas no vayan, pero es inconcebible ver una bolsita de frijol y 3 paquetes de galleta. Eso es inconcebible. Y otro tipo de cosas que de veras nada más faltaba, la cerveza. Ahí, ¿no? Pero ¿cuánta gente usa ese dinero para cosas así? Muestra de que como no hay un orden, se vive conforme a las necesidades próximas de la vida, de una vida sin orden, se desperdicia. Y por eso contrasta estos dos, pero el origen del problema de uno es su falta de apego a la ley. Y la diligencia del otro es que es un hombre justificado por Dios, como Abraham, que creyó y le fue contado por justicia. Está en el pueblo del pacto, es un justo, no por él, sino por Dios, pero ha sido formado en la ley, atiende a la ley, lo que la ley señala, y en función de eso se ha hecho un hombre diligente. Ese es el contraste que está ahí. Y bueno, termino diciendo, hermanos, que algo de lo que hemos dicho en este sermón, el diligente vive en dependencia de la ley y todo lo administra debidamente. Nosotros los cristianos sabemos, Cristo es coronado por sobre todo, Él es rey, por sobre todas las cosas de lo que están en los cielos y la tierra, todo ha sido puesto bajo su poder. Y Él como Señor domina por medio de nosotros. Entonces de ahí la tarea que nosotros tenemos de sojuzgar la tierra y de administrar cuanto Dios nos da. Cuanto Dios nos da. Y esto explica, hermanos, por qué la Escritura suele hablar así, de pronto cosas como, no he visto a un justo mendigar pan. O Dios diciéndole a Israel, mira, no andarás pidiendo. Y uno puede pensar, pero ¿cómo es que Dios a los que llama los hace ricos? Y luego muchos cristianos dicen, pues como es así, yo voy a orar y que Dios me haga rico. Entonces piensan que cerrar los ojos, hacen una oración larga y más o menos fuerte, incluso gritando cosas como amén, así, o lo declaro, y piensan que les va a venir a riqueza. No, esa es fruto, esa estabilidad económica es fruto de un trabajo sistemático, apegado a la ley, constante, eficiente, completo, para no sufrir los embates, para no sufrir en cuanto a los embates que vienen de fuera. Por eso podemos decir, como la diligencia está ligada a la obediencia, no vive pobreza. Porque no es un desobediente, ese diligente no es un desobediente
que deberá recibir castigo. Entonces es un diligente con respecto a Dios y su ley. Que el Señor bendiga su palabra.